alternativas en las que, bueno, pues ganábamos conocimientos sobre la base de las experiencias propias y ajenas, hablando cara a cara con la gente, ¿no? Y hemos ido aprendiendo a interpretar la información, convirtiéndola en conocimiento. Estas fotografías que muestro aquí pues son clases presenciales de las que yo tengo con mi alumnado, y quería aprovechar, bueno, pues para decir que, bueno, pues que yo sigo dándole muchísimo valor a lo que se puede aprender de forma presencial y cara a cara a través de la discusión y del intercambio de opiniones, pero bueno, lo que nos estamos planteando aquí ya son otras cosas, ¿no? Sabemos que en las relaciones personales cara a cara es muy enriquecedor y que se estructura el conocimiento para que sea manejable, accesible y fundamentado, ¿no? Que siempre estamos en la universidad, pues cuando estamos desarrollando nuestras asignaturas, con nuestro alumnado o hablando entre los profesores, pues intentando saber determinar la información que necesitamos en cada situación. Y de hecho, cuando estamos hablando con los alumnos principiantes, ¿no?, que muchas veces no saben por qué han elegido una carrera o por qué están en una asignatura, pues se les suele decir a menudo, ¿no? Pues bueno, tú estás aquí para amueblar tu cabeza, ¿no? Pues amueblar tu cabeza yo creo que quiere decir un poco esto, ¿no? Estamos en un mundo en el que la información está en todas partes, es accesible, pero para quien la sabe manejar. Quiero decir que es muy diferente hablar de información que hablar de conocimiento, ¿eh? Entonces, la información hay que saber buscarla y encontrarla. Sabemos que está en internet, en las bibliotecas, pero lo que hay que saber es analizarla, relacionarla, valorarla, seleccionarla y ordenarla en función de lo que pretendemos. Estoy subiendo unas ideas que me parece que son muy importantes, ¿no?